También a esta hora de la mañana junto a Gabriela Garrido. Te escuchamos, Gabriela. Así es, Mauricio, porque bueno, una de las temáticas que ha llamado más la atención durante este tiempo en el ámbito educativo, ¿cierto? Y lo que tiene que ver también con este regreso de los jóvenes a las aulas de manera presencial, lamentablemente ha sido la violencia que se ha vivido en algunos casos que han sido de connotación pública, por cierto, y es por eso que nos hemos enterado además. Bueno, para saber de qué forma tratar esto, cómo trabajar y avanzar para crear ambientes más seguros en los colegios, estamos en contacto con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Cómo estás, Valesca? Muy buenos días. Hola, Gabriela, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que es un tema bien complejo. Sin duda tú nos vas a poder aclarar también un poco por qué se genera esta violencia que hemos visto. Bueno, por un lado una violencia física y por otro lado una psicológica bien macabra, diría yo, porque cuando nos enteramos de estas amenazas que hubo en algunos colegios en varias comunas del país, probablemente a todos se nos erizaron los pelos porque no estábamos acostumbrados tampoco a este tipo de situaciones. Valesca, ¿qué dirías tú al respecto? ¿De qué forma se puede tratar esto para avanzar? Porque la idea es que no siga ocurriendo y poder tratarlo a tiempo. Mira, interesante el tema, Gabrielita. Agradezco que nos deje el espacio de poder conversar sobre estas temáticas, porque en verdad los hechos que hemos visto en las últimas semanas son realmente preocupantes, por decirlo un poco, ¿no? Es muy escalofriante escuchar, ¿no es cierto?, que hay amenazas, que ya la comunidad educativa deja de tener ese rol protector, ¿no es cierto?, que siempre ha tenido, y en el fondo nos estamos dando cuenta que hay una sociedad mucho más agresiva, una sociedad que ha perdido los límites respecto del respeto hacia los demás, y eso se ve traducido a 2 años de la pandemia, ¿no? En esta vuelta a clase, en este retorno presencial de todas las actividades, y yo creo que es una sensación generalizada, Gabriela, no solo en el ámbito educativo, sino que a nivel de sociedad. Nos estamos dando cuenta que hay mucho más agresividad en las relaciones personales, hay menos tolerancia y estamos resolviendo los conflictos de manera muy, yo diría, primitiva, más que tomando buenas decisiones. Eso es lo primero a destacar. Y lo segundo, yo creo que es muy importante que en el ámbito escolar, ¿no es cierto?, las instituciones puedan revisar sus propios protocolos de violencia escolar. Tú sabes que todos los colegios deberían tener protocolos especializados para este tipo de situaciones, y me parece que sería un buen momento para empezar a actualizar esos protocolos de convivencia, esos protocolos que hablan de las responsabilidades civiles que tienen, ¿no es cierto?, al interior de la escuela para poder prevenir, por supuesto, y atacar este tipo de situaciones que estamos viviendo en este periodo. Claro, ahora, ¿esto a qué se deberá? Porque, bueno, a ver, siendo honestos, cuando uno estaba en el colegio hace años, ¿cierto?, mucho antes de la pandemia, probablemente habían episodios de violencia, quizá entre alumnos, ¿cierto?, a lo mejor se normalizaba más, lo cual me imagino que no es lo apropiado, porque la idea obviamente es que no exista esta violencia. Pero hoy en día, ¿por qué se ha fomentado o se ha hecho más visible o se ha hecho peor, quizás más potente tras la pandemia? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver quizás con, no sé, las redes sociales que a veces nos permiten también conocer otros mundos, tener quizás otras experiencias que no teníamos antes tampoco? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Valesca? ¿Por qué hoy en día esto es tan fuerte? Sí, mira, yo creo que la pandemia vino a visibilizar, Gabriela, muchas situaciones, no solo esta, sino muchas situaciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera estaban presentes pero no las veíamos. Ahora, estos eventos, principalmente de abuso, de acoso o de violencia en las escuelas, no necesariamente responden a la consecuencia, bien digo, de la pandemia. ¿Ya? Yo creo que hoy día hay que hacer un análisis un poco más profundo y mirar la sociedad, mirar en el fondo cómo las personas, cómo las instituciones, cómo la sociedad está enfrentando la resolución de conflictos, cómo está enfrentando finalmente las maneras de relacionarse. Antiguamente, como tú dices, ¿no es cierto?, existían estos hechos en la escuela, sin duda,
pero me parece que había una situación o había un contexto mucho más protegido respecto de las conductas inadecuadas. Había más respeto, había de alguna forma protocolos, ¿no es cierto?, que se cumplían, pero hoy día hay una cierta libertad en términos como de conducta, hay una normalización de las maneras de resolver los conflictos al interior del colegio, y como dices, las redes sociales de alguna manera vienen a visibilizar, vienen a mostrar realidades distintas. Hoy día los jóvenes pareciera ser que cuando suben un video en la red social de abuso, de acoso, de agresión, están esperando que el resto aplauda. Y esa sensación, me parece que las redes sociales están muy instaladas, sobre todo los adolescentes que están hoy día en esta situación. Valesca, ¿cuáles serían los pasos a seguir para tratar de mejorar, para que esto se sane de alguna manera? Porque finalmente parece una enfermedad social, cuando ya no es un hecho aislado, sino que ya se va replicando en distintos grupos, en distintas zonas, en distintas regiones, incluso acá en nuestro país. Mira, lo primero que nosotros recomendamos, Gabriela, es intervenir de manera inmediata cuando se observa o se toma conocimiento de algún tipo de situación de violencia. O sea, esto de que lo dejamos pasar, lo resolvemos después porque no va a volver a ocurrir, no. Este tipo de acciones, de hechos, deben ser de alguna manera resueltos de manera inmediata. Dar a conocer, por ejemplo, la situación a nivel escolar, dar a conocer, por ejemplo, los hechos, entregar los protocolos, ¿no es cierto?, de ayuda, ¿no es cierto?, a las instituciones, a las familias, pero de alguna manera tener... ¿Aló? Valesca, sí, te escuchamos. Sí, se me cortó, disculpa. Te decía que de alguna manera entregar los protocolos a las familias, entregar la información clara y atender de manera inmediata el hecho. No se puede de alguna forma dejar pasar este tipo de situaciones porque genera de alguna manera un precedente para el resto de la comunidad. Y lo otro también muy importante es trabajar en conjunto con la familia y en conjunto con las instituciones de la red de apoyo, porque estos hechos en verdad son hechos sociales que deben ser de alguna forma resueltos de forma interdisciplinaria. Claro, sí, nos imaginamos que generalmente todos estos temas se tratan con las familias, pero ¿qué pasa cuando no existe esa familia o el núcleo familiar no es lo suficientemente fuerte quizás como para apoyar a un alumno, por ejemplo? Claro, ahí es donde de alguna manera los colegios tienen que establecer esos canales de apoyo y esa red de apoyo, Gabriela, porque obviamente que si hay familias que no tienen esos apoyos como en el fondo para poder resolver los conflictos, hay ciertas instituciones que generan la contención, ¿no es cierto?, para resolver ese tipo de conflictos. Pero esto va más allá del tema escolar, o sea, esto tiene que ver con un tema social, no solamente es por la pandemia, sino que viene de alguna forma como una ciudad que está mucho más, yo diría, enfrentando la crisis de la relación social. Hoy día la sociedad está mucho más agresiva, resuelve sus conflictos de manera más coercitiva, y solo ver las noticias para darnos cuenta de cómo está hoy día esta situación. Bueno, vamos a estar atentos y vamos a tratar de seguir este tema porque, bueno, la idea es que todos, ¿cierto?, como parte de esta sociedad tratemos de poner de nuestra parte cosa de que no se siga acrecentando, ojalá que tampoco continúe lo que ya tenemos, pero obviamente tenemos que tratar de solucionarlo lo antes posible para que eso no ocurra. Así es que, Valesca, te agradecemos el contacto telefónico y, bueno, la principal recomendación, ¿cuál es? La primera recomendación es atender el hecho de manera inmediata. Rápidamente, no podemos dejar pasar este tipo de situaciones. Bien, muchas gracias, Valesca, que estés muy bien. Gracias a ti, Gabriela. Un abrazo, cariños. Chao.